deberían esta semana más o menos coordinarse con sus ayudantes para ver la posibilidad de hacer un ensayo. Porque probablemente la semana siguiente va a ser más difícil. Entonces la idea es que ustedes se puedan coordinar para que tengan un ensayo, porque la gincana debería ser un día viernes, ¿cierto? Entonces la idea es que mientras antes hagan el ensayo, más fácil ustedes saben a lo que digamos, a lo que van a presentarse y bajan un poco la ansiedad. Eso es lo que quiero que pase. ¿Ya? Eso, ¿ya? Entonces, vamos a ver, segunda semana de desarrollo, vamos a ver la formación, digamos, de las deciduas, que tiene que ver con una reacción propia del endometrio a la presencia del embarazo y básicamente de la invasión del sincitio y la formación de las primeras estructuras que son extraembrionarias, los primeros anexos. Entonces, los aprendizajes esperados tienen que ver con identificar primero las características que tiene un embrión en la segunda semana de desarrollo, conocer cómo se clasifican las deciduas y los procesos entonces de formación de las capas extraembrionarias. ¿Ya? Para contextualizar, recuerden que una vez que se ha iniciado la fecundación, que se ha establecido más frecuentemente en la ampolla de la tuba, ¿ya? Se produce entonces una serie de divisiones, ¿ya? Que reciben el nombre de segmentación, ¿ya? Esa segmentación se produce a medida que va avanzando por la tuba, donde va aumentando el número de células, pero no así el tamaño, ¿ya? Eso básicamente por la presencia de la membrana pelúcida o la zona pelúcida, ¿ya? Ahora, eso también significa que este embrión que está en este proceso, digamos, de división, inicialmente tiene células que son totipotenciales, ¿ya? Pero que posteriormente, después de la tercera división mitótica, ¿ya? Esas células comienzan a perder su potencialidad. Básicamente porque al aumentar el número de células, van a haber algunas que se van a ubicar por fuera y otras que van a quedar por dentro. Por lo tanto, esas van a diferenciar una capa externa y una capa interna. Entonces ahí ya comienzan a tener destinos distintos, ¿ya? Ahora, vimos que entre la tercera y la cuarta división ya tiene un aspecto como de mora. Por eso se establece entonces esta formación de mórula, ¿ya? Y esta mórula, a medida que va aumentando las divisiones celulares, se va compactando para finalmente diferenciar un blastocisto, ¿ya? Ese blastocisto, que inicialmente está a la entrada de la cavidad uterina, ¿ya? Todavía está rodeado por la membrana pelúcida, por lo tanto todavía no tiene la capacidad de poder implantarse. Solo una vez que ha ocurrido la eclosión, o sea que se ha liberado de esta membrana pelúcida, tiene la capacidad de poder ingresar hacia el endometrio materno, ¿ya? Ahora, este es un embrión donde prioritariamente en este blastocisto hay una mayor cantidad de células trofoblásticas, más que del embrión propiamente tal. Y eso tiene directa relación con que necesariamente, como también yo se los había dicho, este es un embrión que tiene hambre, necesita comer, ¿ya? Y por lo tanto, todas sus energías en este minuto están dadas en poder penetrar la mucosa de la mamá, digamos, de la mucosa del endometrio, para poder llegar a los vasos sanguíneos y poder, a partir, digamos, de los vasos, poder nutrirse, ¿ya? Ahora, el blastocisto entonces está ubicado necesariamente en la cavidad uterina, ya sea con la membrana pelúcida o sin ella. Ahí debe estar, ¿ya? En general, cuando llega este blastocisto a la cavidad, puede estar 1 o 2 días flotando y después se implanta, ¿ya? Está formado por una masa celular interna, que dijimos que va a ser el embrioblasto, y una masa celular externa, que es la que va a constituir el trofoblasto. Y existe un espacio que corresponde a la cavidad del blastocisto, o también conocido como blastocele, ¿ya? Ahora, también aquí se diferencia entonces, en el lugar donde está la masa celular interna, está este polo embrionario, ¿ya? Y donde no hay masa celular interna,
ahí se establece entonces el polo abembrionario, que además de diferenciar la ubicación del embrión, también va a haber diferencias respecto a cómo es la actividad mitótica que se desarrollan en las células que están asociadas a estos polos, ¿ya? Ahora, entonces vimos que la implantación normalmente se produce cuando en el ciclo hormonal está la ventana de implantación. ¿Que cuándo es? ¿Cuándo se produce la ventana de implantación? Porque recuerden que esa ventana es este momento donde el endometrio está más grueso, donde está más receptivo a esta posibilidad de que llegue el embrión ahí. ¿Cuándo es? ¿En un ciclo de 28 días? ¿Cuánto? 21-25 aprox. ¿Ya? ¿Qué es importante tener presente? En general, que más o menos la distancia que demora el embrión desde que se fecunda hasta que llega a la cavidad son aproximadamente 5 a 6 días. ¿Ya? Eso es como el promedio. ¿Ya? Incluso algunos dicen que es 4. ¿Ya? Pero en general lo que más se presenta es entre 5 y 6 días. ¿Ya? Por lo tanto, su requisito es un endometrio que sea grueso. Por lo tanto, ¿qué hormonas son las que están potenciando que ese endometrio sea grueso? Hasta ahora, estrógeno, pero también progesterona. Y ahí la progesterona es la que tiene mayor relevancia respecto a eso. ¿Ya? ¿Y de dónde sale este estrógeno y la progesterona? Del cuerpo lúteo. ¿Ya? Cuerpo lúteo que se transformará en gravídico, ¿ya? Porque se va a mantener, ¿ya? Hasta que la placenta pueda tomar el control del embarazo, ¿ya? Si no llegara a haber embarazo, normalmente el cuerpo lúteo se muere entre los 7 y los 9 días, ¿ya? Y obviamente cuando muere el cuerpo lúteo, ahí hay una baja de hormonas y esa es la que finalmente potencia la descamación, o sea, la menstruación, ¿ya? Como hay embarazo, entonces, este cuerpo lúteo se mantiene y por lo tanto se va a mantener entre 3 o 4 meses hasta que la placenta tome el control directo de este embarazo. Por lo tanto, recuerden que también yo les había dicho que en algún momento yo lo pregunté, cuando yo extraigo un ovario en donde existe un cuerpo lúteo que es gravídico y este embarazo tiene menos de 3 meses, probablemente yo al sacar el ovario se va a terminar el embarazo, ¿ya? Que es importante tenerlo presente porque yo en general cuando les hago preguntas en la prueba las trato de contextualizar en un ambiente más clínico, no así como tan directamente respecto, digamos, a la materia, ¿ya? Y las etapas, dijimos que hay 3 etapas que están asociadas a la implantación que tienen que ver con la posición, ¿ya? Que es la orientación entonces del polo embrionario hacia el endometrio, ¿ya? Luego está la adhesión, cuando su nombre lo dice, se adhiere a la mucosa, y finalmente la invasión, cuando se diferencia el trofoblasto en cito y en sincitio. Y a partir entonces de ese sincitio es que debe penetrar la mucosa y comenzar entonces a generar este canal, digamos, que lo va a llevar finalmente hasta al sinusoide materno y por lo tanto va a llegar, digamos, hasta la sangre de su mamá. ¿Ya? Entonces, lo importante básicamente está dado en que hasta ahora lo prioritario es que el trofoblasto se diferencie para que este embrión se pueda nutrir. ¿Ya? Eso es lo más prioritario en este minuto. Pero en el embrión también están ocurriendo cambios, ¿ya? Y en general, cuando hablamos de segunda semana, siempre vamos a hablar de cosas pares en general, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de 2 semanas, el embrión ya tiene 2 capas, ¿ya? Esas 2 capas, en casi todos los textos de embriología, la superior se pinta como celeste, azul, y la de abajo se pinta amarilla. No sé si será una cuestión como, no sé, se habrán puesto de acuerdo todos, pero en general casi siempre es así, ¿ya? Ahora, las células que están arriba aquí, que están en este color celeste, corresponden al epiblasto, ¿ya? Y las que están abajo son las del hipoblasto, ¿ya? Ambas entonces
entonces presentes en este embrión de segunda semana, ¿ya? Ahora, este embrión hasta ahora tiene forma de disco, por lo tanto es plano, plano con estas dos capas, ¿ya? En general, Lachman, que es como nuestra bibliografía básica, dice que las células del epiblasto son relativamente cilíndricas. Pero como yo les decía, que hay como libros que son mucho más como específicos respecto, digamos, a este tema. Para algunos también las células del epiblasto son como cúbicas, como más achatadas. O sea, no son tan cilíndricas, sino que son como más cortitas, ¿ya? En cambio, las células del hipoblasto son más aplanadas, ¿ya? Pero Lachman dice que son cúbicas. Entonces, como la bibliografía básica del curso es Lachman, para nosotros estas van a ser cilíndricas y estas van a ser cúbicas, ¿ya? Pero yo les digo lo otro porque igual si lo van a leer igual en los otros textos, ¿ya? Ahora, significa entonces que hasta esta altura tenemos un embrión que todavía está en proceso de implantarse, pero ya en este proceso ya se han diferenciado estas dos capas dentro del embrión, ¿ya? Ahora, estas dos capas que constituyen un número minoritario de células todavía. Así, recuerden que hasta ahora lo que sigue predominando de manera importante son las células del trofoblasto y cómo están diferenciadas en sitio y en sin sitio, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan en ese esquema, ¿ya? Van a ver que a partir de estas células de arriba, que corresponden al epiblasto, se empiezan a generar como unas células que van como tapando por arriba. Y por otro lado, acá abajo también hay otras células que empiezan a revestir esta cavidad que antes eran blastoceles, ¿ya? Por lo tanto, inmediatamente, una vez que se han formado este embrión bilaminar, ¿ya? Comienzan inmediatamente a generarse diferenciaciones dentro, digamos, de estas células para poder conformar los primeros anexos embrionarios. Esto de acá arriba será la cavidad amniótica y esto que está aquí abajo, que antes era el blastocele, se debe transformar en saco vitelino primario, ¿ya? Y ahí tendríamos, digamos, también el inicio en la formación de los primeros dos anexos embrionarios. Entonces, aquí tenemos este disco. Este disco, que si lo cortamos, tenemos entonces dos capas: epiblasto, hipoblasto. ¿Ya? Entonces, a partir de las células del epiblasto que están relacionadas directamente con el citotrofoblasto, esas células se van a diferenciar en amnioblastos, ¿ya? Y van a comenzar a revestir esta cavidad que se está formando aquí. ¿Cómo se forman las cavidades en general en el embrión? Es porque se llenan de líquido. ¿De dónde debería salir el líquido que entra aquí? Porque primero era una masa celular interna y otra externa. Pero después uno sabe que aquí está el blastocele, que es líquido. Líquido que entró también de cuando incluso estaba formando dentro de la tuba. Pero este líquido de acá, ¿de dónde viene? ¿De dónde podría venir? Porque eso, en definitiva, tiene que formar líquido amniótico, que nosotros sabemos que en general viene desde la orina del feto. Pero aquí no tenemos nada todavía. Tenemos un embrión con dos capas. Por lo tanto, no tenemos ni un atisbo de riñones ni nada. Por lo tanto, esto como esta producción incipiente de líquido amniótico, ¿de dónde podría venir? Piensen que recién ahora la madre incluso puede que todavía ni siquiera tenga un atraso menstrual. Todavía. ¿De dónde podría venir el líquido que ocupa este espacio? ¿Hay alguna idea? ¿Nada?
En realidad, el líquido que está aquí son filtrados del suero de la madre. Nada más. Por lo tanto, hasta ahora aquí el embrión no ha aportado en nada dentro del desarrollo de este primer líquido amniótico. ¿Ya? Ahora, fíjense que entonces las células de aquí, que inicialmente son del epiblasto, se van a diferenciar entonces en amnioblastos y van a tapizar esta cavidad que se está formando. ¿Ya? Y que son súper relevantes desde el punto de vista clínico. ¿Ya? Porque cuando ustedes lleguen al producto final, que es este niño, digamos, de 40 semanas idealmente, cuando ustedes lo sacan, luego sale la placenta. Y cuando sale la placenta sale también la bolsa amniótica. Y sale el amnios, que es esto que yo les digo. Y ese amnios hoy en día se utiliza, porque antes todos eran desechos que se botaban. Pero hoy en día la membrana amniótica, que son estas células de los amnioblastos que aquí se están formando, sirven para el tratamiento de quemaduras. Hoy se ponen digamos, se toman capas, digamos, de amnios, obviamente se procesan y luego en los grandes quemados se utilizan y se ponen encima. Se ha podido establecer que baja el dolor en una quemadura, digamos, de alta complejidad y también tiene propiedades antiinflamatorias. Los gringos eso lo hacen hace mucho rato. En Chile se hace no más allá de 5 años. Se empezó en un hospital en la 4ª región y ahora hace poquito se está haciendo también en Santiago. Por lo tanto, ustedes probablemente cuando ustedes tengan que entrar a todo este mundo, digamos, más clínico, probablemente el tratamiento de las quemaduras va a tener directa relación con esta membrana amniótica. ¿Ya? Ahora, por otro lado, células del hipoblasto ahora también van a revestir internamente esta que era la cavidad del blastocisto. ¿Ya? Y van a generar aquí una capa que lo va a revestir completamente y que va a originar finalmente el saco vitelino primario. Ahí pasa a cambiar de nombre, porque hasta ahora es blastocele o cavidad del blastocisto. Pero cuando se comienza a revestir por células del hipoblasto, se comienza a revestir internamente, cambia su nombre a saco vitelino primario. También lo pregunto. ¿Ya? Ahora, aquí, como no hay terminología anatómica internacional, tiene hartos nombres. Entonces, esta capa que va a revestir internamente se puede llamar endodermo extraembrionario. Y ese es como el término más moderno. Es como de los libros más nuevos, ese es el término. ¿Ya? Pero también ustedes la pueden encontrar como membrana de Heuser. O también, porque así está en el Lachman, de hecho, membrana de Heuser. O también la pueden encontrar como membrana exocelómica. Y estamos hablando de la misma cosa. Entonces, ya sea endodermo extraembrionario, ya sea membrana de Heuser, o sea, membrana exocelómica, lo que yo les estoy mostrando aquí es la membrana que reviste entonces internamente a este saco vitelino primario. ¿Está claro eso, no? ¿Sí? Heuser, con H. H-E-U-S-E-R. Heuser. ¿Ya? Ahora, como hoy se trata como directamente de asociar a las capas germinativas, este es como el nombre como que la lleva ahora. O sea, cuando la terminología llegue al aspecto embriológico, probablemente este es el nombre que va a quedar. ¿Ya? Ahora, es importante que tengan presente que es endodermo extraembrionario, o sea, es un tejido que está por fuera del embrión, ¿ya? Porque hasta ahora embrión es solamente estas dos líneas que están aquí, estas dos líneas celulares. Todo el resto corresponde a anexos, ¿ya?
eso nomás pasa entre comillas con el embrión. ¿Ya? Por lo tanto, donde va a haber en este minuto mayor desarrollo va a ser en el trofoblasto. ¿Ya? Y nosotros ya vimos que el trofoblasto se diferenció primero en citotrofoblasto, en donde las células están completamente diferenciadas una de la otra, ¿ya? Y que a medida que van penetrando la mucosa van perdiendo esos límites celulares y se transforman en una masa que corresponde al sincitio trofoblasto. Por lo tanto, también, si no mal recuerdo, dijimos que el citotrofoblasto es el que prolifera, ¿ya? Y el sincitio es entonces el que invade, ¿ya? Ahora, a partir de aquí entonces, lo prioritario es que este sincitio llegue a penetrar de tal manera que tome contacto con los vasos maternos y los rompa. Ahora, van a ver que el mayor desarrollo del sincitio está dado en el polo embrionario, o sea, donde está esta membrana celular interna, donde está el disco bilaminar. Ahí es donde hay un mayor desarrollo y proliferación del citotrofoblasto. En cambio, por aquí, en el polo aembrionario, prácticamente no hay división. Hay, pero muy poco. ¿Ya? O sea, aquí es donde existe un mayor número de divisiones celulares y, por lo tanto, un mayor desarrollo del sincitio trofoblasto. ¿Ya? Entonces, a medida que este sincitio va penetrando en la mucosa, va generando espacios. ¿Ya? Espacios que una vez que el sincitio ha llegado al capilar y lo ha roto, toda esa sangre que proviene desde ese capilar se vierte en esos espacios, ¿ya? Que corresponden a las lagunas sinciciales o trofoblásticas, ¿ya? De manera que esos espacios entonces se comienzan a llenar de sangre, que es de la mamá, ¿ya? Ahora, significa que esa es la primera tifo de circulación útero-placentaria, ¿ya? Pero fíjense que a pesar de que la sangre ingresa al sincitio, digamos, y está como entre medio, todavía no hay desarrollo de sangre fetal, pero no debería haber mezcla, ¿ya? Ahora, ocurre, y también me acuerdo que les había dicho que alguien me podía preguntar por qué en algunas mujeres podía ocurrir que hubiera un mal cálculo de la edad gestacional, porque pueden confundir un sangrado por implantación con una regla o una menstruación, ¿ya? Y eso es porque como este embrión tiene que penetrar directamente y completamente en la mucosa, va a haber un minuto en que estas lagunas se pueden encontrar aquí. O sea, esto va a entrar y finalmente va a quedar inmerso dentro de la mucosa. Pero estas lagunas tienen que estar rodeando por todos lados a este sistema. Por lo tanto, esas lagunas que pueden estar muy cerca del lugar por donde penetró el embrión son las que potencialmente pueden generar un sangrado. Y un sangrado que igual puede ser no menor. Por eso se puede confundir con una regla. Entonces, por eso es importante, pero sí, probablemente el color puede diferenciar. Por eso es importante, digamos, cuando ustedes tengan que establecer edad gestacional y tengan que preguntar sobre la fecha de última regla, uno siempre debe preguntar si fue igual que siempre, si dolió igual que siempre o no dolió, o si el color era distinto, si duró los días que duraba siempre. Todas esas cosas de alguna manera permiten tener claridad si eventualmente lo que me está relatando la paciente es una menstruación o eventualmente es un sangrado por implantación. Ahora, no todas las mujeres van a tener ese sangrado, ¿ya? Pero eso podría justificar normalmente que se produjera un sangrado entre el día 27 y 28 de un ciclo normal. Entonces, por eso es fácil que lo pueda confundir, ¿ya? Ahora, a medida que el trofoblasto va penetrando, si ustedes se fijan acá, son como digitaciones. Por lo tanto, se van generando
lo que se llama vellosidades coriónicas. Y por lo tanto, la primera etapa del desarrollo, digamos, de la placenta corresponde a la etapa lacunar, que es lo que yo les mostraba antes. O sea, cuando el sincitio se llena de sangre, es la primera etapa en la formación de la placenta. ¿Ya? Ahora, a medida que ese trofoblasto va penetrando, se tiene que ir diferenciando en estas prolongaciones que corresponden a las vellosidades coriónicas. ¿Ya? Y hay tres: primarias, secundarias y terciarias. Primarias porque solamente poseen cito y sincitio trofoblasto. Eso es lo que contienen. ¿Ya? Y aprox, al final de la segunda semana ya debería haber una vellosidad primaria. Aprox. ¿Ya? Nunca les voy a preguntar un día específico, sino que más o menos al final de la primera, o sea, de la segunda semana, perdón, ya debería haber vellosidades primarias. Y esa vellosidad primaria entonces está formada inherentemente por cito y sincitio trofoblasto. ¿Ya? Luego, esta vellosidad va a diferenciarse en una vellosidad secundaria. ¿Ya? Que va a tener otro componente anexo. Tiene cito, tiene sincitio, pero ahora aparece aquí otro tejido que corresponde al mesodermo extraembrionario y que lo vamos a conversar también cómo se forma. ¿Ya? Ahora, uno dice, ya, pero esto es el día 16. Pero si ustedes se fijan en los libros de embrio, el desarrollo del mesodermo extraembrionario siempre se establece en la segunda semana. ¿Ya? Ahora, la vellosidad terciaria corresponde entonces a la vellosidad más compleja, ¿ya? Que corresponde a cito, sincitio, mesodermo extraembrionario. Pero ahora, en ese mesodermo extraembrionario se diferenciaron los primeros vasos coriónicos. Estos son los primeros vasos que son propios del sistema embrionario. ¿Ya? Por lo tanto, aquí los primeros vasos que se van a formar están fuera del embrión. ¿Ya? Insisto, porque en este minuto lo importante es que este embrión tenga la capacidad de poder nutrirse de manera óptima. De hecho, todavía tenemos un embrión que tiene 2 capas nomás. Pero el trofoblasto se ha diferenciado enormemente para poder llegar finalmente a diferenciar esta vellosidad terciaria. Y por lo tanto le va a dar el primer atisbo funcional de una circulación útero-placentaria. Entonces esto tiene que ser rápido. Ahora, esto corresponde también a parte, digamos, de las etapas del desarrollo de la placenta. La primera es cuando se forman las lagunas. La segunda es cuando se forman las vellosidades. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en el endometrio? En el endometrio se produce esto que corresponde a una reacción decidual, que no es otra cosa que una reacción del endometrio a la presencia del embarazo, producto de la invasión. ¿Ya? Por eso dice, producida por la invasión del trofoblasto. Sabemos que específicamente del sincitio. ¿Ya? Ahora, recuerden que el sincitio es súper relevante porque además de que invade, aquí también hay un aspecto hormonal importante. Desde el sincitio se establece la formación de la gonadotrofina coriónica, que es la que corresponde al marcaje hormonal. ¿Ya? Y que va a depender, si la tomo cualitativa o cuantitativamente, yo puedo establecer, por ejemplo, semanas de embarazo. De hecho, hoy día existen hasta unos test de orina que uno pone una muestra y más o menos calcula, dependiendo, digamos, de cuánta presencia de hormona hay, semanas de embarazo. Ahora, no son tan exactos, pero existen algunos que tienen esa condición. Ahora, en el examen de sangre se cuantifica. O sea, yo digo, ¿cuánto hay circulando en sangre? ¿Ya? Y si alguna vez ustedes han visto uno de esos exámenes, van a ver que además del resultado, al ladito aparecen rangos. Y aparece, por ejemplo, de tanto a tanto son 2 semanas.
de tanto a tanto son 3, son 4, son 5 y así, ¿ya? Entonces ahí más o menos también se puede generar un cálculo. Ahora, eso tampoco es tan exacto, porque, por ejemplo, en el caso de que haya un embarazo múltiple, la gonadotropina coriónica se dispara, porque ahí hay dos sinsitios que están generando esa producción hormonal, ¿ya? Ahora, la reacción decidual es importante porque detiene la penetración del sinsitio. O sea, el sinsitio solamente debe invadir endometrio funcional, nunca basal, ¿ya? Por lo tanto, lo que ocurre es que esta reacción decidual inicialmente se produce en el lugar donde entra o donde penetra el embrión, pero luego se expande a toda la superficie del endometrio, formando lo que se llaman deciduas, ¿ya? Pero inicialmente se produce solamente en el lugar donde entra el embrión y luego entonces se expande. Ahora, significa entonces que si existe una falla en la reacción decidual, puede haber también una falla en el proceso de implantación, ¿ya? Que puede ir por los dos lados. Puede ir en que finalmente no se implante y el embarazo se pierda, o eventualmente se implanta y finalmente la guagua se forma, se desarrolla, pero después uno no puede sacar la placenta. Eso también queda como pegado, por decirlo de alguna manera. ¿Pegado dónde? En el endometrio. Si siempre está pegado, solamente el endometrio funciona, nunca va a ser, ¿ya? Ahora, las deciduas, que son entonces esta reacción del endometrio, ¿ya? Se van a diferenciar en 3. La decidua basal corresponde al lugar donde entró el embrión. O sea, es el lugar donde primero se generó esta reacción decidual, ¿ya? Finalmente, en la decidua basal es donde va a estar pegada la placenta. Por lo tanto, a ese nivel, por eso aquí, en este esquema, se ve como estas digitaciones. Esas son como las vellosidades coriónicas. Esto que yo estoy marcando aquí sería entonces decidua basal. Solo esto. Solo eso que está ahí, ¿ya? Luego viene la decidua capsular. Y la decidua capsular es esto que estoy marcando acá. Solo esto. Que dice relación con el polo abembrionario. O sea, el polo donde no está el embrión. Aquí. Y la decidua parietal es el resto de endometrio que hasta ahora no ha tenido relación con este embrión, ¿ya? Y que corresponde entonces al resto de la pared uterina, ¿ya? Pero nosotros sabemos que a medida que los días pasen, el embrión va a seguir creciendo, va a haber un momento en que el espacio se va a acabar, ¿ya? Por lo tanto, en algún minuto del desarrollo, la decidua capsular y la decidua parietal se van a fusionar, ¿ya? Y aquí está la decidua basal, que es la que entonces está pegada a la placenta, ¿ya? Y donde por lo tanto está la presencia de las vellosidades. Y por lo tanto tiene relación entonces con el polo embrionario, ¿ya? Carson establece, a mí me gustan estos cuadritos porque son como de resumen, ¿ya? Pero aquí establece en días, más o menos, establece el desarrollo, digamos, de la implantación, que está dado como la maduración del blastocito, entonces pierde la zona pelúcida, se adhiere, penetra a partir de la invasión, se va a generar entonces el sinsitio para finalmente llegar a los vasos paternos y generar entonces las lagunas. Luego se van a formar las vellosidades primarias, secundarias, ¿ya? Terciarias, finalmente, aproximadamente ya al día 22. O sea, ya con más de 3 semanas
las vellosidades terciarias deberían estar establecidas y por lo tanto ya debería haber una circulación uteroplacentaria que es funcional. O sea, ya a este nivel tenemos un embrión que se está nutriendo a partir de, digamos, lo que la mamá le está aportando a partir de la sangre. ¿Ya? Ahora, vamos a retomar lo del mesodermo extraembrionario. ¿Ya? Ocurre que tenemos sincitio que ha invadido, que ha roto vasos maternos y que ha formado las lagunas. Tenemos un embrión con dos capas, epi e hipoblastos. Tenemos una cavidad amniótica en desarrollo y tenemos aquí lo que corresponde a un saco vitelino primario. ¿Por qué? Porque aquí se supone que estamos asumiendo que aquí se ha revestido internamente por este endodermo extraembrionario, membrana de Heuser o membrana exocelómica. ¿Ya? Y que por arriba, entonces también se ha podido revestir internamente por amnioblastos. ¿Ya? Ahora, ocurre que se comienza a generar una nueva población de células. Y esa población de células se ubica aquí. Esta población de células se va a ubicar en el espacio, por ejemplo, de este nivel, entre la membrana exocelómica y el citotrofoblasto. Aquí va a comenzar a proliferar células y van a rellenar todo el espacio. A este nivel entonces van a tener relación con los amnioblastos y con el citotrofoblasto. Pero van a revestir entonces completamente. De manera que van a generar entonces este tejido que va a corresponder al mesodermo extraembrionario. Extraembrionario porque está fuera del embrión. ¿Ya? Ahora, una vez que se ha formado este tejido que está entre medio, se comienzan a generar espacios a partir de un proceso de vaporización. O sea, empieza como a entrar como líquido y comienza a generar estos espacios. ¿Ya? Esos espacios finalmente van a determinar que se forme una gran cavidad que está aquí. Esa. Que se denomina cavidad coriónica o también se llama celoma extraembrionario. Cada vez que yo les diga celoma es un espacio. Extraembrionario porque todavía estamos fuera del embrión. ¿Ya? Ahora, al mismo tiempo que eso ocurre, fíjense qué pasa con el saco vitelino. Miren, voy a volver atrás. Así estaba primero. Acá tenemos un saco vitelino primario. ¿Ya? Y tenemos entonces todo este tejido que está rellenando el espacio. Ahora, yo les dije que ese tejido entonces se comienza a llenar de líquido. Ahora, al mismo tiempo que eso ocurre, aquí siguen produciéndose células desde el hipoblasto. Pero recuerden que para nosotros el saco vitelino no es tan relevante respecto, digamos, a lo que tiene que ver con nutrición. Por lo tanto, nosotros no necesitamos un gran saco vitelino. Por lo tanto, a medida que se va produciendo más células desde el hipoblasto, este saco vitelino se comienza como a estrangular, se empieza como a estrechar, hasta que finalmente se hace más pequeño. Eso dice relación entonces con la formación ahora del saco vitelino secundario. ¿Ya? O sea, entonces, en términos de tiempo, primero está el saco vitelino primario y después está el secundario. El saco vitelino primario es grande. El secundario es más pequeñito. Ahora, los restos de ese saco vitelino que ya están sobrando, se van hacia el polo
avembrionario y se transforman en quistes exocelómicos, ¿ya? Y son los que finalmente van a desaparecer, ¿ya? Ahora, tenemos un saco vitelino entonces que es más chiquitito, tenemos todavía un embrión con 2 capas, tenemos aquí una cavidad amniótica incipiente, pero este mesodermo extraembrionario que se formó se va a diferenciar en 2. El mesodermo extraembrionario que rodea el saco vitelino secundario corresponde a la esplagnopleura. Yo sé que le estoy dando muchos nombres. Esplagnopleura. Que es súper relevante porque a partir de esa esplagnopleura se van a generar los primeros vasos propios, digamos, los primeros vasos del embrión. Aquí. Solo esto es esplagnopleura, esto que estoy marcando aquí. Ahora, todo lo que está acá, que está asociado a la cavidad amniótica y revistiendo el citotrofoblasto, corresponde a la somatopleura. Esplagnopleura, somatopleura. Todo eso. Ahora, fíjense que finalmente la cavidad coriónica va a separar al embrión del trofoblasto y solamente lo va a conectar aquí. ¿Y eso sería somatopleura o esplagnopleura? Somatopleura. Y esto es lo que más adelante va a originar cordón umbilical. ¿Ya? Que hasta ahora aquí no se ha diferenciado. Por lo tanto, aquí, básicamente, este mesodermo extraembrionario, más adelante se va a diferenciar en vasos sanguíneos, en vasos umbilicales, ¿ya? Para poder generar la conexión. Entonces, pensemos, 2 semanas. El embrión tiene 2 capas, epi e hipoblasto. Hay 2 primeros anexos, cavidad amniótica y saco vitelino. Tenemos además un mesodermo extraembrionario que se ha diferenciado en somatopleura y esplagnopleura. ¿Ya? Tenemos un trofoblasto que se diferenció en cito y en sincitio, y que por lo tanto invadió y llegó a penetrar, digamos, la mucosa y finalmente entonces generó las lagunas. Fíjense que aquí, en general, cuando el embrión ingresa a la mucosa del endometrio, acá abajo debería quedar como una costra, como un tapón de fibrina, aquí. Entonces, si aquí, por ejemplo, justo está formándose la costra y justo se forma una laguna por aquí, obviamente el contenido de esa laguna va a salir. Y eso es lo que la madre confunde con menstruación. Y a eso es lo que yo le llamo este sangrado por implantación. ¿Se entiende, no? Pero insisto, ahora, dentro del punto de vista como ginecológico, uno ahí habla de sangrado, para diferenciarlo de lo que es la regla, digamos, que es cíclica. ¿Ya? Ahora, entonces, el saco vitelino y básicamente el mesodermo que lo recubre, que ya sabemos que es la esplagnopleura, es importante en la formación de los primeros vasos sanguíneos. ¿Ya? Pero, que insisto, tiene un papel muy limitado en el metabolismo, asociado como a nutrientes. De hecho, Carson dice que existe en ese saco vitelino hay un poco de vitamina A, vitamina E, un poco de ácido fólico, que de alguna manera trataría, digamos, de contribuir a que no hubieran defectos, por ejemplo, el tubo neural. ¿Ya? Porque el ácido fólico ahí es importante. Pero la verdad es que nutricionalmente no nos va a aportar mucho.
Ahora, sí es importante porque también en la segunda semana, desde el epiblasto, se van a diferenciar células que van a salir del embrión. O sea, desde este epiblasto, células van a salir y se van a alojar en la pared del saco vitelino. Esas células son el primer atisbo de las gónadas, que van a salir del cuerpo del embrión y después van a volver a entrar. ¿Ya? Ahora, el saco vitelino solamente va a estar presente en el primer trimestre. Luego debe desaparecer. Y desaparece directamente relacionado con la formación de las asas intestinales. ¿Ya? Luego, digamos, debería desaparecer. Ahora, para bajar un poco la intensidad. Cuando este embrión se implanta en lugares que no son los normales, hablamos de embarazos ectópicos. ¿Ya? Y los embarazos ectópicos pueden ser asociados a la cavidad peritoneal, puede estar asociado al ovario, a las tubas o incluso dentro de la cavidad uterina, pero en lugares que no corresponden. Dijimos que normalmente el embrión debería implantarse en el fondo uterino, pero potencialmente se podría implantar más abajo, incluso a nivel cervical, o sea, a nivel del cuello. En general, cuando hablamos de un embarazo ectópico, estamos diciendo que es un embarazo que está ubicado en un lugar anormal, ¿ya? Y que en general es sinónimo de que ese embarazo no va a llegar a término, pero sí pueden haber algunos resguardos. Ahora, por eso, cuando ustedes se enfrentan a una paciente que llega con un test de embarazo y llega a decir estoy embarazada, lo que sigue es hacer la ecografía, de manera de poder asegurarse de que está vivo, porque podría ser solamente trofoblasto, el embrión se podría haber muerto incluso. Entonces, aquí hay que ver si está vivo y si está implantado donde corresponde. ¿Ya? Ahora, en general, bueno, así lo grafica Netter. Hay Netter de obstetricia también. Le tenemos de todo. Y aquí hay un tipo de embarazo que es el embarazo abdominal. Fíjense, aquí está el útero. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo puede llegar un embrión a implantarse fuera del útero? Sí, la reacción residual es mala. No. Porque se puede producir igual, pues sí. Pero en general, cuando hay un embarazo de este tipo, no hay reacción residual. ¿Por qué no? ¿Ven que se pone interesante la cosa? Porque penetró, salió. Tú dices como que perforó y salió. No, o sea, puede pasar, pero no en este caso. Porque se hizo en las trompas. ¿Pero y cómo salió de la trompa? No. No, porque habría una hemorragia, po. Si la perfora es porque va a haber una hemorragia. Piensa que previo, piensa, las mujeres me van a entender. Cuando uno está como a punto de llegarle la regla, como que uno se siente como hinchado, ¿no? Ya, eso es porque ahí va llegando más flujo sanguíneo. Si se genera una perforación, eso genera una hemorragia importante. De hecho, un embarazo ectópico es una urgencia obstétrica. O sea, una persona se puede morir por eso. Entonces, no piensa en una perforación. Es más básico que eso. ¿No lo atrapa? No lo atrapan. Acuérdense que la tuba tiene fimbrias, porque el ovario no está pegado a la tuba. Entonces cuando sale, se supone que las fimbrias van como moviéndolo para que ingrese al lumen. Y de hecho hay una de las fimbrias que es más larga y que se llama fimbria ovárica por lo mismo. Pero si como que se va y pasea la tuba y se va por fuera, claro, pues va a llegar y se va a implantar en el abdomen. Incluso puede estar implantado
obviamente las intestinales, pero también en partes del hígado. Ahora, normalmente esas guaguas se desarrollan por más tiempo. Obviamente no pueden nacer por un parto vaginal. ¿Ya? Normalmente es un embarazo, digamos, que es complicado, de riesgo. Normalmente son guaguas que se nutren con poco igual. Piensen que por aquí van los desechos. Por lo tanto, no es una... Y normalmente están asociados también a alteraciones morfológicas. Entonces son guaguas que normalmente nacen, pero no sobreviven por mucho rato. ¿Ya? Pero tienen mayor tiempo de desarrollo. No así, por ejemplo, lo que ocurre con un embarazo tubárico. O sea, un embarazo tubárico, el mayor riesgo es que la tuba se rompa. Por lo tanto, si eso ocurre, eso genera una hemorragia interna en la mamá. Y eso puede llevarla a la muerte. Entonces, normalmente, los embarazos tubáricos se tienen que interrumpir. ¿Cómo? Se saca la tuba completa. ¿Ya? Y eso, normalmente, se ve así. Ahora, en general, la mayoría de las veces, los embarazos tubáricos se extraen entre las 8 y las 9 semanas. ¿Ya? Más allá de eso, probablemente existe un mayor riesgo de ruptura. Por eso es importante que luego, digamos, de este test positivo o de este examen positivo para la gonadotrofina coriónica, hacer la ecografía que demuestre finalmente dónde está y cómo está. ¿Ya? Ahora, dime. ¿Cuál es la incidencia de un embarazo ectópico? La verdad es que lo que más se presenta es tuvárico, pero una incidencia como general, la verdad es que es bien dispar. Porque sí, te puedo decir que existe una muy alta probabilidad de que haya embarazos tubáricos cuando hay antecedentes de ITS. Pero la verdad es que tampoco son tan frecuentes. Pero si lo pensamos hoy en día, existe una alta tasa de ITS. Dentro de esas ITS, acuérdense que hay algunas que son asintomáticas. Por lo tanto, puede ser que recién una madre sepa que tuvo una ITS porque se generó un embarazo tubárico. Entonces, la verdad es que no es tan frecuente, pero va a depender también de cada población, digamos, que uno analice, viendo, digamos, también cuánta es la incidencia de las ITS. Eso es como lo que más diferencia. Dime. Profe, en ese embarazo no hay manera de salvarla. Hasta ahora se saca completa. Porque, imagínate, aquí este embrión aprox tiene 8 semanas de desarrollo. Por lo tanto, si tú lo extraes, ya estás descontinuando el flujo sanguíneo. Por lo tanto, eso afecta directamente al desarrollo del embrión y finalmente fallece. O sea, todavía no existe esa posibilidad de poder extraerlo y ponerlo en el lugar correcto. Sino que aquí directamente se saca la tuba completa. Ahora, una madre que tiene antecedentes de embarazo tubárico, existe una muy alta probabilidad de que el próximo embarazo también pueda ser tubárico. Entonces, muchas veces, cuando se enfrentan a pacientes con estas condiciones, normalmente se hacen in vitro nomás, para asegurarse de que no se va a ir, digamos, hacia la tuba y que se queda ahí. ¿Ya? Ahora, respecto a la implantación ahora. La implantación, también hay una implantación que es ectópica y que está dentro del útero y que corresponde a toda aquella en donde no está en el fondo en la práctica, que esté más abajo. Ahora, normalmente en el lugar por donde entra el embrión es por donde va a estar la placenta. ¿Ya? Entonces aquí puede ser que este embrión haya entrado no en el fondo, que es esto, sino que haya entrado más abajo, y más abajo literalmente. ¿Ya? Y eso genere lo que se llama entonces esta implantación ectópica intrauterina. Y aquí hay distintos tipos. Marginal, cuando la placenta, esto se supone que es
el orificio cervical externo, el que está por fuera, y este el orificio cervical interno. Y esto es cuello uterino. Entonces, cuando la placenta se ubica en el margen, o sea, se ubica aquí, estamos hablando de marginal. Cuando la placenta incluso llega, porque esto en el embarazo está cerrado, ¿ya? Pero al final del embarazo, más allá de las 20 semanas, esto se comienza a poner más blandito y a veces se comienza como a entreabrir. Cuando es parcial es porque está ocluyendo una parte del orificio. Y cuando es oclusiva completa es porque está aquí pegada. Ahora, todo este cuadro recibe el nombre de placenta previa. O sea, cuando hablamos de placenta previa, estamos hablando de implantación ectópica intrauterina. ¿Ya? Que puede ser marginal, que puede ser parcial o que puede ser oclusiva. Ahora, ¿qué es lo que diferencia aquí? ¿Por qué es tan grave? Porque si a este nivel tiene que haber un mayor flujo de sangre, lo que va a ocurrir es que cuando este cuello se comience a hacer más blandito y tenga intenciones de poder abrirse, aquí va a haber un sangrado cuantioso. Literalmente es una llave que se abre. ¿Y cómo ven a la paciente? Así, tranquilita. Probablemente está con sueño porque obviamente la hemorragia, pero está así, tranquilita, va, usted le lleva, tranquila, porque ahí el flujo es constante, no hay dolor, nada. Pero obviamente es una urgencia, porque significa que la paciente está entrando en shock hipovolémico y obviamente significa también que la guagua no está recibiendo el aporte necesario. Es una urgencia. Ahora, el diagnóstico de placenta previa se hace después, no del primer trimestre, sino que del segundo trimestre en adelante. ¿Ya? Y genera entonces una hemorragia. Su cuantía va a depender directamente de qué tipo es. Obviamente, la oclusiva es la que tiene un mayor flujo de sangre. ¿Ya? Ahora, ¿estas guaguas pueden nacer por parto normal? No pueden. Normalmente en el segundo trimestre las mamás comienzan a sangrar. Por lo tanto, las mantienen en reposo absoluto, ni siquiera para ir al baño. Reposo absoluto, que pueden pasar meses en reposo absoluto, para tratar como que la guagua esté ahí, pues no se mueva. Porque si ustedes lo piensan, a medida que la guagua va creciendo, va aumentando el líquido amniótico, va aumentando el peso de la placenta, va aumentando el peso de la guagua. Y si esto es como blandito, se empieza como a hacer presión, y eso puede hacer que abra. Ahora, la reacción decidual es súper relevante aquí. Porque la reacción decidual, además de todo lo que ya vimos que hacía, también genera la presencia de sustancias que de alguna manera equilibran la contracción del miometrio. Entonces, la relaxina, su nombre lo dice, genera la relajación. O sea, a medida que el útero se expande, no se contrae, porque la relaxina está elevada. Pero también hay prolactina, y la prolactina lo contrae. Entonces, la reacción decidual genera como sustancias que de alguna manera equilibran este proceso de contracción y lo mantienen ahí. De manera entonces que es relevante. Ahora, ¿por qué se va a producir entonces este trastorno de implantación? Se va a producir básicamente porque aquí, en vez de implantarse acá arriba, se implantó aquí abajo. Y si aquí hay mucho flujo, entonces las posibilidades de hemorragia son altas. Y de hecho, la sangre es roja, brillante. Entonces eso también a uno le dice, si la mamá llega tranquilita, ya llega asustada porque llega como con la hemorragia, pero llega sin dolor y la guata uno la toca y está como blandita,
es por entonces porque hay entonces esta placenta previa. Distinto es cuando está anormalmente adherida. Y ahí hablamos de acretismo placentario. ¿Cuál sería una causa de acretismo placentario? ¿Qué podría generar que la placenta no se adhiriera bien al endometrio? La reacción desigual. Acuérdense que la reacción desigual dice hasta aquí nomás podía avanzar. Pero si la reacción desigual ahora es incompleta, puede ser que lo deje entrar más. Y cuando lo deja entrar más, hay también distintos tipos: acreta, increta, hipercreta. Acreta. Las vellosidades, el sincitio invadió hasta llegar al endometrio basal. ¿Se acuerdan que dijimos que normalmente la invasión tiene que llegar solamente al endometrio funcional? Pero como aquí estamos hablando de anormalidad, en la acreta sobrepasó este endometrio funcional y llegó al basal. ¿Ya? La increta corresponde, atravesó el endometrio funcional, atravesó el endometrio basal y llegó al miometrio, pero no lo rompió. ¿Ya? Y la percreta es cuando ya rompe el miometrio. Ahora, ¿cómo uno lo visualiza? En general, uno sabe que una vez que la guagua sale, debe salir la placenta. Y la verdad es que hay un tiempo determinado para eso. Normalmente uno puede esperar hasta media hora para que la placenta sola se desprenda y uno solamente la extrae. Pero aquí puede pasar media hora, porque uno ya empieza ahí como a mirar. Mientras uno prepara como si hay que suturar, uno normalmente sutura o prepara como su material, su campo estéril, normalmente ve si hay desgarro o no. En general uno va como optimizando el tiempo, por decirlo de alguna manera. Pero si a pesar, digamos, de que los minutos pasan, la placenta no se desprende, probablemente es porque está anormalmente adherida, está más adherida de lo habitual. Y se generan, dependiendo, digamos, del tipo, se generan algunas estrategias que solamente están asociadas, digamos, a procedimientos que hace un médico especialista. O sea, ni siquiera un médico general. O sea, un médico ginecólogo, ginecobstetra, es el que tiene, digamos, a cargo, digamos, esa misión. Ahora, normalmente, cuando llegamos incluso a esta percreta, cuando ya perfora, puede incluso llegar a generar una histerectomía. O sea, cuando usted está tan adherida, puede ser que ya haya penetrado, digamos, que haya generado una rotura incluso. Al momento final, ahí pues generalmente hay una hemorragia importante que habitualmente termina en histerectomía. Y no hay otra cosa que hacer, o sea, ni siquiera porque, no sé, sea la primera guagua o sea una mujer joven, no. O sea, ahí en este caso lo que hay que generar es que la madre pueda sobrevivir. Y frente a una hemorragia tan fuerte, la única opción en esos casos es una histerectomía. ¿Ya? Entonces, dime. ¿Existe como el caso contrario donde la reacción desigual sea como demasiado buena y no logre penetrar lo suficiente? ¿Cómo así? Que en vez de hacerlo detenerse en la región basal, lo haga detenerse mucho antes. Es que si fuera así, se desprendería. Entonces se supone que llega el endometrio funcional, pero debe estar como bien agarrado. Porque lo contrario, piensa que si la misma reacción desigual es la que tiene relación con la formación de prolactina y de relaxina, vitamina D y otras cosas más, es lo que mantiene como el endometrio, el miometrio sin contraerse. Pero el útero, como está formado a partir de musculatura lisa, si la reacción desigual no es como la correcta, y es como menos, por decirlo de alguna manera, va a haber mayor contracción de la musculatura y eso va a terminar vaciando.
De hecho, es una causa de pérdida. Bueno, podría preguntar. Sí, ¿verdad? Buena pregunta. Bueno, lo voy a llegar a anotar. Entonces, aquí tenemos hasta ahora, en estas 2 semanas, la formación y la diferenciación, digamos, de el embrión en 2 capas, los anexos, los primeros 2 anexos, el mesodermo extraembrionario, ¿ya? Pero todo esto debe ir a la formación de las 3 capas definitivas. O sea, hasta ahora todavía se está diferenciando el embrión para llegar a la formación de las 3 capas germinativas definitivas, y de las cuales se van a generar todo el resto de las estructuras del cuerpo. O sea, finalmente vamos en camino a que se forme el mesodermo, pero ahora intraembrionario. ¿Ya? Y ahí está como el resumen. ¿Qué cosas pasan?